Ya estamos por Avellaneda. Jorge Calzoni. Recorre la ciudad. Vecinos. Cultura, deportes, tecnología industrial, historia. Recurso urbano. Planificación. Jorge Calzoni. Recorre y nos cuenta todo lo que pasa y siente por Avellaneda. Es imaginario, un poco la pandemia hace que uno se quede algo retraído, pero estamos caminando con Jorge Calzoni por Avellaneda. Ya saben ustedes, es el rector de la universidad, pero hay cosas que contar de lo que uno ve a diario, vecinos, interacción, la universidad y el territorio. Hoy nos vamos a dar una vueltita, rector, por Piñeiro, esa sede, tal vez inesperada para el barrio, la más grande de la UNDAV. Contame un poco cómo empezó ese proyecto y en qué momento te diste cuenta que había una modificación en ese barrio que también estaba un poco aletargado con su historia y su prosapia industrial, pero caído por tantas crisis en la República Argentina. Sí, ese edificio era un viejo lavadero de lana, ¿no? Era toda una zona industrial que post dictadura quedó, la verdad, que sumergida en esqueletos de hormigón armado y de hierro que quedaron, que todavía están pendientes, ¿no? Todavía falta mucho para levantar en ese barrio. Y en tiempos de la intendencia de Cacho Álvarez, él compra ese edificio. En principio tenía como origen un tema judicial, ¿no? Los juzgados de Avellaneda Lanús, probablemente estaba justo en el límite, y después, bueno, con el tiempo esos juzgados fueron a otro lugar y se donaron ese edificio para la universidad, ¿no? Fue un proyecto que venía de larga data, que en ese entonces tanto Cacho Álvarez como Hugo Caruso, Walter Romero habían impulsado con mucho énfasis, y bueno, en ese devenir quedó el edificio para la universidad. Así que nosotros lo empezamos a revertir, era una cosa tremenda, estaba lleno de basura, de autos abandonados, la verdad que era tétrico verlo cómo estaba el edificio, y con los primeros recursos que tuvimos para organizar la universidad, nosotros ahorramos muchísimo de eso para poder invertirlo en la parte de infraestructura. Y ahí se hicieron las primeras aulas y se empezó a funcionar recién en el segundo año, muy tenuamente. Después, con el tiempo, fuimos incorporando aulas, laboratorios. Todavía no está terminado del todo el edificio, está en proceso una nueva licitación para ampliarlo, pero bueno, tiene una ludoteca que da a la calle Paso de la Patria, tiene un ingreso actualmente por Mario Bravo, y tenemos previsto un ingreso definitivo por el otro lado, por Isleta. Tiene también una entrada por Chilecito que da a un polideportivo y a todo el sector de laboratorios. La verdad que es un edificio que, como decías, es el más grande de la universidad, es emblemático, creo que cambió la lógica del barrio. ¿Y ahí cómo fue ahí con los vecinos? Contame un poco. ¿Hubo interacción, hubo charlas con los vecinos, con las sociedades, con las organizaciones vecinales? Sí, tuvimos varias charlas, tuvimos reuniones con las escuelas, el Jardín de Infante, con la delegación municipal, con los clubes que están alrededor. Enfrente hay uno de los clubes. Hubo de todo, hubo desde problemas por estacionamiento, porque al principio nadie estaba acostumbrado, entonces dejaban los autos en cualquier lado, con lo cual también tuvimos, no eran todos flores, también hubo algunos conflictos, pero en general hubo un avance. También era una zona que estaba muy quedada, ¿no? de Avellaneda, que después se fue reconfigurando. Hoy a la noche, cuando en tiempos prepandémicos, también otra cosa, los colectivos, no pasaban colectivos por ahí, había uno solo que pasaba cerquita, uno por hora, y bueno, empezó a pasar el colectivo local, la línea local, empezaron a acercarse a algunas otras líneas. Ves bandadas de pibas y pibes que van hasta la avenida Rivadavia, que van hasta Itela, que van a distintos lugares de una zona que la verdad que estaba como aislada, ¿no? Sí. Fíjate que no hay por ahí, no hay cajeros automáticos. Claro. Ir a un cajero automático implica ir a Valentín Alsina o ir a Galicia. Sí. Es una zona que quedó
como perdida en el tiempo y que creo que la universidad le ha dado un desarrollo enorme que va a seguir seguramente con el tiempo, con servicios que faltan, con cuestiones que faltan. Hay temas a resolver todavía, como el tema de inundaciones. Ante lluvias grandes todavía sigue habiendo problemas de inundaciones. Eso me hace acordar, te interrumpo porque me hiciste acordar de algo. Vos tenés ahí una recorrida de gestión pública, municipal, más allá de tu recorrido pedagógico como docente, que debe haber servido, me parece que debe ser una expertise muy interesante para interactuar también con los vecinos en ese rubro, ¿no? Frente a la demanda, frente a la instalación de esta verdadera mole universitaria en un barrio que bien decís estaba letargado, como dormido. ¿Cómo usás esa experiencia, o si te viene bien, sería la pregunta, como para poder también gestionar desde lo público? De hecho, un rector de una universidad gestiona lo público, sin duda alguna. Sí, totalmente. Bueno, te decía, ahí tuve la posibilidad, estando en Acumar, de poder terminar el camino de Sirga, que estaba pendiente allí. Hay estaciones de bombeo, con lo cual se resolvió una parte de lo que es la cuenca hídrica, que genera algunas inundaciones. Ahí hay que resolver otro problema, que es un modelo 9, tiene un número en los modelos. Modelo se llama a los conductos hidráulicos, donde va el agua de lluvia, y que sale para el lado de Lanús. Ahí hay una dificultad, un tema que lo tenemos estudiado, lo he estudiado en la cátedra. Vos sabés que tengo una cátedra de ingeniería civil donde hacemos estos tipos de proyectos, son proyectos reales, así que tenemos un proyecto ahí para resolver eso. Y sí, el barrio se ha ido transformando, va cambiando muy lentamente. Es un barrio histórico de Avellaneda que tiene muchos años, muchas industrias que se asentaron ahí en la zona cercana al Riachuelo, ahí donde casi nace Barracas al Sur, y empresas emblemáticas como la Cian, por ejemplo, que está muy cerquita, con la cual hemos tenido también vinculación, donde hemos hecho trabajo, hicimos con la gente de diseño un trabajo de recuperación de la memoria histórica, de las publicaciones que hacía Cian en su tiempo. Así que hay un enorme trabajo de interacción, las cuestiones culturales, el trabajo social comunitario que se trabaja con las instituciones. Hay varias instituciones que articulan con nosotros. Las actividades que hicimos con el PAMI, hay una característica en la zona de muchos centros de jubilados también, que han participado en algunas de las actividades y capacitaciones que se hicieron junto con el PAMI, un programa que se llama UPAMI, muy interesante, que lo tuvimos y nunca lo discontinuamos a pesar de los cambios de gobierno, fue uno de los pocos programas que se pudo sostener. Pero el barrio creo que ha cambiado mucho, pero va a seguir cambiando, creo que requiere muchos más cambios y requiere de algunas cuestiones un poco más de fondo, de infraestructura, como te contaba, y requiere también de algunas situaciones de ver cómo es esa vinculación un poco más plausible. Un problema que tenemos es el estacionamiento, por ejemplo, y el otro problema es cuestiones de inseguridad, sobre todo a la salida a la noche. Ahí nosotros teníamos un colectivo que trasladaba a todos los que salían a la noche, 10 de la noche, y que de alguna manera eso permitía resolver algunas de esas situaciones, pero que claramente requieren otras soluciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, bajar algunos colectivos que puedan pasar más cerca y no tan lejos. Rivadavia son 5 cuadras, no es poco, ¿no? Son 5 cuadras desde mi hogar, y después tenés que hacer una cuadra más para la parada, así que claramente requiere eso todavía alguna inversión adicional y alguna ayuda de parte de los distintos niveles del Estado para poder resolverlo. Claro, yo creo que ahí cuando hablas de estas cosas, y dejo un poquito al costado la universidad, sale la mirada no solamente del gestor, sino del militante, porque cuando uno habla de estas pequeñas, son cosas grandes para muchos ciudadanos, pero relativamente pequeñas para el esfuerzo del Estado, y que se pregunta uno tal vez si se pudo haber hecho algo antes de que estuviera la universidad. Hoy la universidad seguramente empuja para el bienestar no solo de los estudiantes y de sus trabajadores, sino también para todos los vecinos que tienen en ese mismo lugar la misma problemática, ¿no? Sí, totalmente. Vos decías algo y en realidad uno conoce lo que pasa ahí abajo de los pavimentos. Haber trabajado en la gestión pública me permitió
saber qué sucede ahí, esas cosas que no se ven pero que resuelven los problemas cotidianos, ¿no? Tanto de cloaca, desagües pluviales, pavimentos. Ahí hay un barrio donde hicimos el agua, el San Francisco de Asís, que está muy cerquita de ahí. Tengo el orgullo de haber hecho el proyecto y construido junto con los vecinos toda la red de agua, ¿no? Y lo recuerdo a los vecinos cada vez que vamos por ahí. Lo recuerdan bien, digamos. Sí, por supuesto. Y aparte todavía funciona, ¿viste? Todavía abrí la canilla y sale agua, así que se hizo bien. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, yo tengo esa posibilidad, ese cariño de haber también de pibe jugado al fútbol ahí cerca, digamos, tener toda una relación, incluso con el sector de Lanús, ¿no? Porque estábamos ahí en el límite, entonces claro. era común ir a jugar al fútbol a Peñarol o a Victoriano Arenas, que está ahí en el límite, ¿no? Que a veces está de Avellaneda, a veces de Lanús, y que bueno, de alguna manera te va dando también una perspectiva histórica y una perspectiva de lo que uno desea para el barrio. Es famoso también el lugar por lo histórico, ¿no? Se han recuperado murales, hubo un buen trabajo del municipio de recuperar murales y poder explicitar la historia de los lugares de Avellaneda. Si vos salís a Pavón, nosotros habíamos hecho un programa de turismo que lamentablemente después lo discontinuaron, pero que tenía que ver con varias historias. Una era en Avellaneda Centro la historia de Barceló, ¿no? Claro. Lo que tenía que ver que era una caminata, y otra que se hacía en un micro y donde íbamos recorriendo distintas historias que tenían que ver cómo había nacido el peronismo, los primeros anarquistas y socialistas de principios del siglo XX, asentados en Avellaneda, los murales. Bueno, hay un mural muy lindo ahí sobre alguna de las Cristaluz, ¿no? Una de las fábricas recuperadas. Sí. Trabajaba los murales también sobre el riachuelo. En fin, tenía la carrera de turismo tenía un fuerte vínculo en eso y estaba también pensada en esa lógica, ¿no? De cómo esta zona del conurbano podía incorporarse a lo que era el turismo histórico, que aparentemente terminaba en La Boca, ¿no? Con claro. la idea del puente transbordador, se cruzaba a Avellaneda, se hacía el camino de Sirga, se había pensado un museo del riachuelo, que también lamentablemente se dejó de lado, y la posibilidad de interactuar con todos esos murales. Volver por el otro puente, por el puente Bosch, y poder contar la historia de toda esta zona de esta región de la Argentina, sobre todo el turismo extranjero. Nosotros cada vez que venían invitados, que vinieron varios de distintos lugares del mundo, le hacíamos algún recorrido de ese tipo. No sé, hay un poeta histórico, lamentablemente fallecido, muy querido, Carlino, que él acompañaba esos viajes, iba contando la historia del peronismo, iba recitando algunos de sus poemas. Era muy, muy interesante lo que hacía el querido Carlino. Y bueno, y eso lamentablemente fue dejado de lado, pero también tiene que ver con estas tareas que la universidad hace y que tienen básicamente que interactuar, lograr la interacción entre el barrio, la historia, el futuro, ¿no? Se mezclan todos los tiempos y el presente, que es hoy la universidad ahí, con el crecimiento que va teniendo. Está bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a volver a Piñeiro, seguramente con más noticias, con más anécdotas y con más proyectos hacia una mirada del futuro. Por hoy paramos esta recorrida imaginaria y volvemos en cualquier momento. Por Avellaneda, Jorge Calzoni. recorre la ciudad. Piñeiro, Dock Sud, Wilde, Domínico, Avellaneda Centro, Gerli, Sarandí. Jorge Calzoni. Recorre y nos cuenta todo lo que pasa y siente por Avellaneda.